En tu clase de lectura crítica, hoy vamos a resolver una pregunta en un texto informativo. Para ello, recuerda que debemos buscar directamente la pregunta para evidenciar si tenemos o no que leer el texto en su totalidad. Por lo tanto, encontramos en este lugar la pregunta que nos ocupa. Considera el siguiente resumen. Al decirnos que consideremos el siguiente resumen, nos están preguntando explícitamente por el tema. Esto quiere decir que debemos tener una idea global del texto. Decir que necesitamos una idea global del texto hace referencia a que debemos conocer cuál es el tema, es decir, de qué trata el texto, a quién lo remiten y con qué fin se lo remite. Nos dirigimos directamente al texto. Vamos a hacer la lectura del texto. Será bueno considerar cuál es el valor de la filosofía y por qué debe ser estudiada. Es tanto más necesario considerar esta cuestión ante el hecho de que muchos, bajo la influencia de la ciencia de los negocios prácticos, con distinciones que se quiebran de puros sutiles y controversias sobre materias cuyo conocimiento es imposible. Pero ante todo, si no queremos fracasar en nuestro empeño, debemos liberar nuestro espíritu de los prejuicios, lo que denominan equivocadamente el hombre práctico. Como nos damos cuenta, aquí aparece una palabra nueva, es decir, el hombre práctico. Realmente no entendemos o aún no podemos captar a qué hace referencia el texto cuando habla de hombre práctico. Por lo tanto, recuerda que el texto siempre será lógico y que a partir de aquí, el texto nos explicará quién es el hombre práctico. El hombre práctico, en el uso corriente de la palabra, es el que solo reconoce necesidades materiales, que comprende que el hombre necesita el alimento del cuerpo, pero olvida la necesidad de procurar un alimento al espíritu. Si todos los hombres vivieran bien, si la pobreza y la enfermedad hubiesen sido reducidas al mínimo posible, quedaría todavía mucho que hacer para producir una sociedad estimable. Y aún en el mundo actual, los bienes del espíritu son por lo menos tan importantes como los del cuerpo. El valor de la filosofía debe hallarse exclusivamente entre los bienes del espíritu, y solo los que no son indiferentes a estos bienes pueden llegar a la persuasión de que estudiar filosofía no es perder el tiempo. Como nos podemos dar cuenta cuando en esta parte del texto nos dice que la filosofía no es perder el tiempo, encontramos dos conceptos diferentes que se oponen en el texto y que forman una unidad. Es decir, el primero, la filosofía es inútil, y el segundo, la filosofía tiene una utilidad espiritual o una utilidad para las personas que pueden llegar a apreciar el verdadero sentido de esta. Es decir, la filosofía es útil. El hombre que no tiene ningún barniz de filosofía va por la vida prisionero de los prejuicios que derivan del sentido común, de las creencias habituales en su tiempo y en su país, de las que se han desarrollado en su espíritu sin la cooperación y el consentimiento deliberado de su razón. Para este hombre, el mundo tiene a hacerse preciso, definido, obvio. Los objetos habituales no le suscitan problema alguno y las posibilidades no familiares son desdeñosamente rechazadas. Desde el momento en que empezamos a filosofar, hallamos por el contrario que aún los objetos más ordinarios conducen a problemas a los cuales solo podemos dar respuestas muy incompletas. La filosofía, aunque incapaz de decirnos con certeza cuál es la verdadera respuesta a las dudas que suscita, es capaz de sugerir diversas posibilidades que amplían nuestros pensamientos y nos liberan de la tiranía de la costumbre. Así, al disminuir nuestro sentido de certeza sobre lo que las cosas son, aumenta a un alto grado nuestro conocimiento de lo que pueden ser. Rechaza el dogmatismo, algo arrogante de los que no se han introducido jamás en la región de la duda liberadora, y guarda vivaz nuestro sentido de admiración presentando a los objetos familiares un aspecto no familiar. En este último párrafo nos está diciendo el por qué la filosofía es útil, es decir, ayuda al hombre a crear la duda y no tener certezas absolutas que lo conducen únicamente a la ignorancia o a la frivolidad. Es decir, recordemos que este texto tiene dos premisas importantes, referidas a la utilidad de la filosofía. La primera, la filosofía es inútil para el hombre práctico.
es decir, ese hombre de negocios que se empeña por adquirir dinero y cosas materiales, y la segunda, la utilidad de la filosofía para hombres que tienen esta duda liberadora o una duda o la necesidad de explicar el mundo a través de las cosas no cotidianas. Esto nos conduce a analizar el resumen del texto. Recuerda que en el resumen deben existir estas dos premisas. Según muchas personas influidas por los negocios prácticos y la ciencia, la filosofía es una ocupación inútil. No tiene ningún valor y no hay por qué estudiarla. Esto, hasta aquí, es correcto. Sin embargo, a pesar de que la filosofía no tenga un valor material, la filosofía tiene de hecho un valor espiritual. ¿Cuál de los enunciados completa de manera satisfactoria el resumen del texto? Es decir, que debemos buscar un conector que nos lleve a completar de manera satisfactoria el resumen anterior. Para eso analicemos los conectores. Mira que en las opciones de respuesta encontramos dos conectores diferentes. Además y por lo tanto. El conector además agrega información. El conector por lo tanto da una conclusión. ¿Cuál es el que mejor se adapta al texto? ¿Uno que agrega información o uno que finaliza la información? En este caso, como vemos, ya el resumen tiene las dos premisas principales del texto. Por lo tanto, no necesitamos más información adicional. Descartamos A y descartamos B. Nos quedamos con C y con D. Por lo tanto y por lo tanto. Ahora analizaremos el complemento de la respuesta. Por lo tanto, al igual que la ciencia, la filosofía debe estudiarse porque promueve la consideración de distintos puntos de vista y así evita el dogmatismo como la duda. Por lo tanto, la filosofía es útil para el hombre práctico, quien piensa que solo hay valores materiales y cree ciegamente en los prejuicios. Las dos respuestas son satisfactorias. Sin embargo, la respuesta C tiene una palabra que le invalida. Esa palabra es al igual que la ciencia. Recordemos que la filosofía no es ciencia y que la filosofía no es igual que la ciencia. Por lo tanto, esta pregunta es inválida. La respuesta correcta es la D. Por lo tanto, la filosofía no es útil para el hombre práctico, quien piensa que solo hay valores materiales y cree ciegamente en los prejuicios. Sigue un orden lógico porque retoma la premisa inicial y además crea una conclusión necesaria para terminar el resumen.